a todos los que nos ven desde Centroamérica. Buenas tardes desde Barcelona y desde Madrid en Europa. Les saludo, soy Bruno Parellada, director pedagógico del ISCREP. Hoy haremos la cuarta sesión de la segunda semana bíblica virtual organizada por los claretianos misioneros de la provincia de Centroamérica y por el ISCREP, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona. Les presento a Emeterio Chaparro, claretiano, profesor del ISCREP. Vive en una parroquia de un barrio obrero de Madrid y es una persona muy implicada en la formación de laicos y en el acompañamiento de grupos en retiros espirituales. La sesión de hoy está titulada Grandeza y miseria del celibato cristiano. Y pretende arrojar luz sobre cómo el celibato como manera de vivir el seguimiento de Jesús en comunión con otras formas de vida cristiana. Yo me paro aquí, Emeterio, para que puedas continuar tú. O sea que adelante cuando tú quieras. La idea, Emeterio, es que pueda durar la exposición más o menos una hora, un poquito más o un poquito menos. Y a continuación, quien quiera puede ir haciendo comentarios o preguntas en el chat, que a partir de esa hora yo los iré leyendo y los iremos comentando y el profesor Emeterio podrá responder. Pues cuando tú quieras, Emeterio. Bueno, pues muchas gracias, Bruno. Bienvenidos y muchas gracias por asistir a todos. Algunos de ustedes ya les conozco, otros casi no me acuerdo, otros han estado en las clases conmigo, en las asignaturas de Pentateuco o de Introducción al Antiguo Testamento. A todos, con mucho cariño, un saludo muy especial. Y nada, paso rápidamente porque el tiempo vuela. Les voy a compartir pantalla. Y ya saben ustedes, cualquier comentario que quieran realizar, etcétera, lo ponen en el chat y Bruno lo irá controlando. Bien, pues el título de nuestra charla, de nuestra disertación, en esta segunda semana bíblica dedicada a la familia, se titula Grandeza y miseria del celibato cristiano. Así. Muy bien. Esto no es mi pueblo, aunque lo parezca. Mi pueblo es mucho más feo. Bueno, pues ahí tenemos el título, Grandeza y miseria, como todo en la vida del celibato cristiano, como todas las dimensiones humanas, ¿no? Tienen sus grandezas y sus miserias. ¿Qué es lo que vamos a ver? Estas cositas. Lo primero de todo, antes de leerles el esquema de la exposición, decirles, como es evidente, que es una exposición de una cabeza europea, ¿no? No quiere decir que sea la verdad, sino que es una cabeza europea. Y las formas de explicar y de entender las cosas, pues las hago con la cabeza que tengo. Lógicamente, abierta la cabeza también a otras formas de entender las cosas. Pero siempre cuando uno expone y cuando uno habla, pues lo tiene que hacer lo hace desde su contexto y desde sus limitaciones, ¿no? Entonces es una exposición pues bastante europea, ¿no? Y bastante de tipo, digamos, racional, de tipo intelectual, aunque he tratado de poner cosas también prácticas, ¿no? Y de la experiencia. Bien, un primer punto es el dedicado a los textos bíblicos. ¿Qué nos dicen los textos bíblicos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sobre el celibato? Y luego trato de hacer una aplicación al mundo actual, con las paradojas que tiene nuestro mundo, con nuestras formas de vivir el celibato. Así que este material también se lo pasaré a Bruno para que si ustedes lo desean lo puedan tener, no hay ningún problema, no hay derechos de autor. Veremos, por tanto, los textos bíblicos, el Antiguo Testamento, el periodo llamado intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son obras que no entraron en la Biblia, que se quedaron fuera. Las conocemos como apócrifos del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Apócrifos, Midrash, etcétera. Targum, etcétera. ¿Qué nos dicen también esos textos? Y también en el Nuevo Testamento, algunos textos paradigmáticos. Presento luego algunos puntos críticos acerca de esos textos y unas conclusiones. Y luego, respecto al mundo actual,
pues veremos mundo actual y vocación cristiana, cómo entender el celibato no como algo superior o inferior, sino como una vocación más, igual de especial que las demás. Y básicamente llamados desde el celibato para compartir nuestra experiencia en comunidad cristiana y trabajar con los demás carismas, ¿no? O con los demás estados de vida, que es como se suele llamar. Pues vamos al ataque con ello. En primer lugar, veremos los textos bíblicos. Punto de partida, los textos bíblicos. Los religiosos y las religiosas, así como los sacerdotes seculares, comprendemos el celibato inspirado y alimentado en diversos textos bíblicos, tales, por ejemplo, como el dicho de Mateo sobre los eunucos, por el reino de los cielos, la enseñanza de San Pablo sobre el celibato, u otros textos. Estos, además, son los textos que el Concilio Vaticano II puso como ejemplo en el documento Perfecte Caritatis. En el Antiguo Testamento, ¿qué encontramos? Si leemos el Antiguo Testamento desde la clave del célibe, tenemos ejemplos de personas célibes o vírgenes. Por ejemplo, la hija de Jefté, que muere virgen en Jueces, ¿no? En el libro de los Jueces. Y la lloran sus padres, los jóvenes, pero la lloran porque no ha podido ejercer su maternidad. O sea que aquí, en este texto de Jueces, el celibato o la virginidad sería un antivalor. Jeremías, en el Antiguo Testamento, es el único que permanece célibe por mandato divino, explícitamente relacionado con su ministerio profético. Es decir, su ser de célibe está relacionado con lo que él tiene que hacer. El celibato de Jeremías dramatiza, de este modo, la palabra justa para aquel momento histórico. No merece la pena ya casarse ni engendrar hijos cuando todos están convocados a la destrucción inminente. A juicio del profeta, Dios va a destruir el mundo, por tanto, ya no merece la pena estar casado. Vamos viendo que el celibato, por tanto, no es un valor más allá, no es un valor importante. Más textos. A veces se compara a Jerusalén o a Israel con la Virgen de Sión, aunque esta es una designación de la ciudad que aparece frecuentemente en contextos de ruina, cuando Jerusalén ha sido destruida, por ejemplo, en la destrucción de la invasión babilónica, en el año 587 a.C. Consiguientemente, este repaso rapidísimo, todo el Antiguo Testamento está orientado hacia la generación. La palabra que hay que cumplir es la que encontramos en el libro del Génesis, para el Antiguo Testamento: creced y multiplicaos. Tener bendición de Dios es tener descendencia, por ejemplo, el Salmo 128. Ser estéril es una maldición, Oseas, Job. Así, por ejemplo, se comprende el lamento de Raquel, la estéril: dame hijos o me muero, grita, y de todas las mujeres estériles del Antiguo Testamento. Conclusión: en el Antiguo Testamento no es un valor positivo el celibato. El periodo intertestamentario, es decir, esos libros o esos textos que no entraron en el canon y que más o menos se escribieron entre el siglo III a.C. y siglo III después de Cristo. Fundamentalmente se le conoce como la época de los rabinos, la época rabínica. Hereda la mentalidad rabínica esta mentalidad del Antiguo Testamento, la mentalidad veterotestamentaria del Antiguo Testamento. La procreación es una participación en la obra creadora de Dios y un modo de realizar la vocación de ser imagen de Dios. Aquí, por ejemplo, se inscriben dichos de los rabinos, por ejemplo, ¿no? Quien no tiene mujer no es un hombre completo, porque se ha dicho, varón y hembra, Dios los creó y los bendijo y los llamó Adán. Eso dice un texto que se llama Midrash Génesis Rabbah, que es un texto intertestamentario. Otro, entre el Talmud. El que descuida la procreación es como si derramara sangre, como si matara a alguien, ¿no? Es como si redujera la imagen de Dios, ya que está escrito, sed fecundos. Aparece al final de este periodo una nueva sensibilidad. Por ejemplo, aparecen dichos como días vendrán en los que el eunuco tendrá un puesto en la casa de Dios. La esterilidad incluso es preferible a la descendencia de los impíos. El autor del libro de Judith elogia a su heroína por su vida casta y ascética, consagrada al recuerdo de su marido.
O sea que hay textos que parece que valoran positivamente, ¿no? Qumran fueron unos descubrimientos que fueron muy famosos en el año 1948. Todavía se siguen publicando muchas cosas. Y parece que insinúa también el valor del celibato. ¿Qué lo insinúa? Pero también en esta época intertestamentaria tenemos que decir que habrá que esperar al Nuevo Testamento para asistir a la aparición de legiones de vírgenes que abrazan este modo de vida por una motivación estrictamente religiosa. Al frente de esas legiones está Jesús, cuya vida célibe es el germen del que brota la virginidad en la Iglesia. O sea que Antiguo Testamento y época intertestamentaria, el celibato no es un valor. Y cuando se resalta de uno u otro modo, es porque no merece la pena casarse, porque el fin del mundo es inminente o porque va a venir la catástrofe, etc. Textos que encontramos en el Nuevo Testamento. El de Mateo. Hay eunucos por el reino de los cielos. A propósito de este texto, se escribió un teólogo famoso de la época del Concilio Vaticano II, Schillebeck, un dominico. Rigurosamente hablando, decía él, solo existe en el Evangelio un consejo evangélico, del que se dice precisamente que no es objeto de un mandamiento del Señor. El que no sigue este consejo puede alcanzar muy bien la perfección de la caridad, mientras que los otros consejos evangélicos, la pobreza y la obediencia, valen para todos los cristianos, puesto que son indispensables para realizar concretamente la vocación universal a la perfección. Pero sí que tenemos que decir que en este texto de Mateo, estudiándolo con profundidad, viendo lo que viene antes, lo que viene después, se refiere a aquellos que, habiendo estado casados y ahora separados, ya no pueden casarse nuevamente, sino que han de permanecer como si fueran eunucos. Ser eunuco en este contexto es algo tan violento como cortarse la mano o sacarse el ojo, llevar la cruz o perder la vida. Aquí vemos una característica nueva, ¿no? Que la exigencia para el seguimiento de Jesús es igual para todos. No hay unos que van por delante y otros por detrás. Los eunucos y los no eunucos, los que practican la pobreza y la obediencia y los que no la practican. Para todos la exigencia es lo mismo. El texto no se refiere al celibato consagrado. Otro texto, las renuncias, por ejemplo, de Lucas, ¿no? que expresa de una manera muy rotunda, ¿no? El odio a la mujer, ¿no? O el abandono de la mujer en esas citas que les pongo ahí. Pero hay que tener en cuenta que estas citas están en un ambiente de decisión última, exagerada. Digamos que se está expresando algo por exageración. El seguimiento de Jesús, lo que está diciendo, es que no debe ser entorpecido por nada, ni siquiera por lo que más quieras, ¿no? Y por eso se pone precisamente los vínculos familiares. Exige una disposición total. San Pablo, tenemos en 1 Corintios, no vamos a leer ahora ese texto, pero sí recordarles que es cuando dice que es mejor no casarse, porque el soltero se preocupa de las cosas del mundo, mientras que el soltero no se preocupa más que de las cosas de Dios, el casado se preocupa de las cosas de este mundo, etc. ¿Cómo entender este texto? Muy parecido a los de Lucas. Estamos en un ambiente apocalíptico. Pablo, de Tarso, cree que el mundo se va a acabar inmediatamente, que no va a pasar su generación sin que el mundo se acabe. Por lo tanto, vendría a expresar algo parecido a lo que veíamos en los profetas, que no merece la pena casarse, que es mejor quedarse soltero, célibe, porque el mundo va a terminar inmediatamente. Algunos puntos críticos. He recogido esto que no está directamente relacionado, indirectamente sí que está muy relacionado con el tema que estamos viendo. Lo que dicen los reformadores europeos, recuerdan, ¿no? Lutero, Calvino, Zwinglio, del siglo XVI, cuando se separaron de la Iglesia Católica. Después de esto vino la Contrarreforma con el Concilio de Trento. Lutero, que había sido fraile agustino, había sido por tanto célibe y había vivido en comunidad con otros compañeros, para él todo esto no tiene ningún valor, sea el celibato, sea la pobreza o sea la obediencia. Fíjense ustedes cómo titula una de sus obras,
La obra se titula De Votis Monasticis, es decir, acerca de los votos de los monjes. Y dice esto: los votos no se fundamentan sobre la palabra de Dios, sino que la combaten. Los votos se oponen a la fe. Los votos se oponen a la libertad evangélica. Los votos se oponen a la caridad. Los votos se oponen a la razón. Tela. Vamos a ver algunos textos que son también muy significativos. Decía Lutero: los votos monásticos son impíos, paganos, judaicos, sacrílegos, mendaces, erróneos, demoníacos, hipócritas, apostáticos. Mi consejo de abstenerse de toda clase de votos, en particular de los solemnes y perpetuos, pobreza, castidad y obediencia para siempre, se basa primero en que este estilo de vida no encuentra ningún ejemplo ni testimonio en las Escrituras. Los votos, primordialmente los monásticos, y el celibato son invenciones humanas, sin respaldo en el mandamiento y en la palabra de Dios. Son un abismo de perdición. Suponemos que Lutero, después de decir esto, se quedó descansando. Sin embargo, yo siempre lo pienso, esta gente no era tonta y había sido fraile antes. Podemos concederles un poquito de razón, al menos como hipótesis. ¿Por qué diría esto Lutero? ¿Por qué lo diría? ¿Qué veía él en la Iglesia para decir esto? La respuesta es clara. Él veía que los frailes, los monjes, las monjas, al hacer los votos se consideraban personas superiores a los demás cristianos, como que tenían algo que ofrecer al Señor y decir: mira, esto te ofrezco, por lo tanto me merezco la salvación. Contra esto está luchando Lutero. Por eso son mendaces, según él, ¿no? Son mendaces, erróneos, demoníacos, porque tratan de suplantar la gracia de Dios, ¿no? Están poniendo al ser humano como controlando a Dios. Calvino se expresa más o menos de este modo, ¿no? Ellos, los monjes, se acusan a sí mismos cuando dicen que cargan con un fardo más pesado que el que Cristo impuso a los suyos, por cuanto que prometen guardar los consejos evangélicos, la pobreza, la castidad y la obediencia, a los que los cristianos no están ordinariamente obligados. Los padres de la Iglesia, es decir, los primeros escritores, San Agustín, San Jerónimo, afirman que Jesucristo no dijo ni una sola palabra a la que no tuviéramos que atenernos. Por lo tanto, me salto un poquito, el monacato presente está fundado sobre una opinión que con toda justicia debe ser tenida como una execración, algo malo. Ya es imaginación que haya una regla más perfecta para vivir, rectamente distinta de aquella que Jesucristo dio a toda la Iglesia en común. Así que es importante esto, ¿no? Hay un texto que nos puede servir como marco de referencia, que es el del joven rico. Perdón. Dice que se le acerca uno a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Y luego dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Pues no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Le dice el joven: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme. O sea, en todo este marco lo que estamos viendo es que hay una gran diferencia entre concebir la religión como cumplimiento de mandamientos y concebir la religión como adhesión personal a Cristo. Concebir la religión como cumplimiento de mandamientos es ser célibe porque así yo he hecho músculos espirituales, he hecho músculos y así ya tengo el favor de Dios, me aseguro la vida eterna. No, según ese texto, para ser perfecto, lo único que uno tiene que hacer es despojarse de sí mismo y adherirse no a unos mandamientos, sino a un ser personal, a Cristo. Es decir, estamos hablando de la experiencia personal de Dios en el corazón del ser humano y de la comunidad cristiana. En conclusión, en la Biblia, el celibato admite diversas claves de lectura. Es, ante todo,
una realidad carismática, consecuencia del don de Dios que da la inteligencia para comprender la cercanía del reino o para entender el misterio de la cruz. Es un don, no es algo que uno se gana. También lo podemos entender desde un punto de vista de Cristo, cristológico. Se trata de representar el género de vida que el Hijo de Dios llevó entre nosotros. U otro punto de vista sería el eclesial, comunitario. Sería que quien recibe este don no cultiva la superación de los instintos, sino que su amor se dilata para que sus brazos abracen al Señor y a los hermanos. Y por último, también cabe la lectura escatológica, es decir, del final de los tiempos. Los valores definitivos han irrumpido en nuestro mundo y en nuestro tiempo. El célibe vive lo último, presente ya, aunque aún no se haya manifestado de modo definitivo. La conclusión a la que llegamos tras este recorrido es aquella misma que expone un teólogo también famoso, Tillar. La letra de la Escritura no contiene ninguna palabra del Señor ni testimonio apostólico suficientemente directos y diáfanos como para poder ver en ellos la expresión de una voluntad de Cristo aplicables explícitamente a la vida consagrada, pobreza, castidad y obediencia, en nuestro caso, al celibato. Es decir, que con la Biblia en la mano no se puede justificar la vida célibe. No se puede justificar. Habrá que buscar, por tanto, en otros lugares. Lo mismo que tampoco se puede justificar un seguimiento de Cristo más perfecto o más imperfecto. Cristo a todo el mundo le exige todo. Todo. Según su carisma. Bien. Hemos dejado ya la parte bíblica y ahora pasamos al mundo actual y la vocación cristiana. Todo desde la perspectiva del celibato. Primero, características generales de nuestro mundo actual. No se puede decir que entre nosotros el celibato esté en crisis respecto a los principios. Su fundamentación bíblica y teológica resulta contundente, aunque hemos visto que con la Biblia en la mano no se puede justificar. Todos los célibes acuden a la Biblia y a la teología para justificar su forma de ser. Desde Jesús hasta ahora, esta tradición es ininterrumpida. La problemática, por tanto, no está tanto en la teoría, sino en la práctica. Porque no es una cuestión de principio, sino de praxis, de práctica eclesial. Está claro que no hay conexión necesaria entre ministerio y celibato. No, es que para ser cura tienes que ser célibe. Bueno, porque así lo tenemos en la Iglesia Católica, pero en otras iglesias cristianas también, creyentes como nosotros, los pastores se casan, ¿no? O las pastoras. Por tanto, en cuanto se replantea el modelo sociocultural de los célibes, reaparece la cuestión de la conveniencia o no del celibato obligatorio. Estaría mejor que los curas estuvieran casados, por ejemplo, se dice, ¿no? Así sabrían un poquito más de la vida real, etcétera, ¿no? Los problemas que tienen. Y otros, no, que es mejor que estén solteros. Bueno, es una cuestión, la problemática viene por la cuestión de la praxis, ¿no? No de los principios. Antes, pasando ahora a otro nivel, la moralidad se confundía con el sexto mandamiento. Bueno, antes y ahora, muchas veces, ¿verdad? Uno se sienta en el confesionario y parece que los únicos pecados que existen son los de la sexualidad, ¿no? No se pide tanto perdón porque falta el amor al prójimo, porque falta uno a la generosidad con los demás, sino por alguna cuestión sexual, ¿no? Bien, como digo, antes esta moralidad se confundía con el sexto mandamiento. Todo estaba perfectamente delimitado. El sexo era exclusivo del matrimonio canónico y para tener hijos. Ahora, sin embargo, se ha pasado al otro extremo. Y se ve como lo más normal. Hasta se alardea. No hay ninguna normativa al respecto. ¿Por qué no darse placer si no se hace mal a nadie? No solo en relaciones prematrimoniales, sino extramatrimoniales. La juventud se encuentra con un ambiente muy permisivo. Los medios de comunicación bombardean sistemáticamente todas las reglas sociales. Literatura pornográfica, publicidad erotizada. El que no sea liberal en este terreno, hasta el mismo atrevimiento, es que está desfasado, ¿no? O es que es un estrecho. La descripción anterior, sin embargo, tiene un peligro, y es el de revivir los viejos esquemas
de las predicaciones de los curas moralistas de antaño. De hecho, entre nosotros, la lectura del sexo ha estado siempre atrapada por el juicio moral. Desde esta perspectiva, el análisis sería muy claro. La revolución sexual es signo de una sociedad degradada, dominada por el ansia desenfrenada de placer. Se trata de una ola de neopaganismo similar a tantas otras en la historia, contra la que hay que luchar con todas las fuerzas. En primer lugar, con una buena fidelidad intachable a las buenas costumbres. Pero, ¿es tan simple la cosa como este análisis que acabamos de hacer? Pues no. La revolución sexual de nuestro tiempo comporta, en primer lugar, vamos a verlo con mentalidad amplia, a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de un proceso de emancipación, de liberalización o de libertad humana. Por eso el celibato es más actual que nunca. Primero, porque es capaz el celibato de asumir el elemento más positivo de la revolución sexual. ¿Qué conlleva la revolución sexual? Entre otras cosas, positivas. Un proceso de emancipación. Por lo que supone, referido al celibato, supone de existencia no condicionada por las necesidades naturales. Yo soy libre, podría tener relaciones con cualquiera, podría no guardar el celibato, pero precisamente porque la revolución sexual me ha dado libertad, me mantengo célibe, por encima incluso de mis pulsiones más naturales. Por eso, por lo que supone de ruptura con el matrimonio en cuanto institución base que mantiene los lazos de sangre y la impermeabilidad de los intereses. También, la revolución sexual, la emancipación atañe principalmente a la mujer. En una iglesia profundamente marcada por el clericalismo y el machismo, la mujer consagrada en la revolución sexual, es decir, la monja, para entendernos, ha sido la primera punta de lanza en la transformación de las estructuras pastorales y del poder. Ahora la mujer tiene mucha más libertad. No queremos decir que sea lo ideal, que no lo es. Habría que conseguir más libertad aún, ¿no? Pero tiene mucha más libertad a la hora de hacer su apostolado. Ya no tiene que depender tanto del cura de turno. Por tanto, es una cosa positiva que ha traído la revolución sexual. Que todavía queda mucho camino por recorrer, sin duda, pero desde hace unos años en que las monjas salen de los conventos, nada es igual. Otro punto. La revolución sexual comporta, en tercer lugar, un viraje en las expectativas de felicidad del hombre hacia los valores intramundanos. Es decir, la revolución sexual trae consigo el hecho de que la única forma de ser feliz es en este mundo y pasárselo todo lo bien que puedas. La opción por el celibato, enmarcada dentro de esta revolución y dentro de este punto concreto, diríamos, toca al celibato señalar una dimensión más alta. No solamente hay que ser feliz en este mundo, hay algo más. El amor personal de Dios, que, no teniendo sexo, ha querido establecer la comunión más íntima con el ser humano, sea en el corazón del célibe, sea en la entrega incondicional de los esposos, etc. Hay algo más que el simple disfrutar. El sexo atañe a las raíces mismas del ser humano, pues como el hambre o la sed, ¿no? Y pretender objetivarlo produce su degradación. Nuestro celibato ha de ser signo de que el sexo es un valor positivo en la medida en que personaliza y no nos animaliza, nos personaliza y por lo tanto no es reducido a un instinto, a un deseo de placer o a un encuentro fugaz. La fidelidad al sentido cristiano de la sexualidad depende de una reproducción literal del pasado. Tenemos que volver a lo de antes, como decíamos antes. En ese análisis, no, es que la revolución sexual solo ha traído cosas negativas, etc. No, acabamos de decir que la revolución sexual ha traído cosas positivas y el celibato todavía es más positivo dentro de esa revolución. No tenemos que pensar como antaño, sino en nuestras circunstancias actuales y en esta revolución de nuestro mundo actual, tenemos que enmarcar nuestra reflexión. Ciertamente, nuestras raíces están en la tradición, pero esta no es un depósito cerrado, sino un espíritu capaz de crear fronteras nuevas en contextos diferentes. Sería hipócrita afirmar el celibato, por ejemplo, como fuente de emancipación de la mujer, manteniendo intactas las estructuras que la someten
a la dependencia, en la iglesia o en la sociedad, ¿no? Igualmente, sería también ridículo hablar de la dimensión profética de un celibato incapaz de asumir la reflexión antropológica del hombre actual, o encerrado en prohibiciones medievales bajo el signo del miedo. Segundo punto. El proyecto de Jesús. Dentro de esta sociedad que estamos describiendo, dentro de esta revolución que estamos asistiendo, ya hemos tocado algunos puntos positivos del celibato, el proyecto de Jesús. Como hemos visto antes en la lectura de los textos bíblicos, nuestra condición de celibato se fundamenta directamente en Jesús. Es muy difícil encontrar en el Antiguo Testamento esto, pero sí podemos fundamentarlo en Jesús. Ojo, que no estamos diciendo que el célibe sea más perfecto en el seguimiento de Jesús. No, es tan perfecto como el casado o como cualquier otro. Estamos diciendo que el célibe encuentra su inspiración en su modo de vivir en Jesús. Existen también en la historia humana otros motivos que han conducido a los hombres y a las mujeres a vivir sin pareja. En muchos casos dominan razones religiosas, la dedicación exclusiva a la experiencia de Dios, por ejemplo, en la tradición budista. Muy afín a la tradición ascética de los maestros del espíritu o de los filósofos, también que quieren impartir sus enseñanzas de palabra y con un estilo de vida. Los filósofos griegos, había algunos que vivían de forma célibe, por amor a la filosofía. O también por razones seculares, dedicados a la investigación, independencia necesaria para vivir la aventura en la vida, o la creatividad artística, o la lucha política. Hay muchos ejemplos, por tanto, de vivir célibes. Existen además otros muchos célibes de uno u otro sexo que no han renunciado expresamente a vivir el amor de pareja, pero a quienes las circunstancias externas o internas han obligado a asumir esta condición. Estamos poniendo de relevancia constantemente que el celibato no es nada superior a ningún otro modo de vida. ¿Es que se parece más a Jesús que vivió célibe? No. La pareja, el matrimonio, tiene que vivir su fidelidad mirando a Jesús, igual que el célibe tiene que vivir su celibato mirando a Jesús, igual que otros, porque a todos se nos exige todo. No obstante, hemos de tener en cuenta que una es la justificación teológica y otra la experiencia. No todos los religiosos y religiosas siguen a Jesús al optar por la continencia perfecta, aunque sean miembros de instituciones que por principio han nacido del Evangelio, ¿no? Y hay muchos casos y de todo, ¿no? Gente que está por miedo o gente por las circunstancias que le llevó a la vida religiosa, a la vida célibe, o gente que realmente por vocación. El celibato implica a la persona entera, de tal modo que discernir su autenticidad resulta una tarea compleja. Por eso, a la hora de discernir su sentido, no podemos detenernos en un análisis puntual, sino que hemos de captar el conjunto de un proceso. De ahí que nuestro punto de mira tenga que ser Jesús, el iniciador y el consumador de todas las opciones cristianas. El seguimiento de Jesús en sus diversas formas de vida. Vamos a situar el celibato en la Iglesia, en las comunidades cristianas. Por desgracia, el aparato ideológico nos tenía acostumbrados a ver a los célibes como superiores a los casados. Primero la tradición medieval, luego el Concilio de Trento en el siglo XVI, en lucha contra el protestantismo, habían asegurado la superioridad de la virginidad consagrada. Después del Vaticano II, en el 1965, y la promoción del laicado cristiano y la afirmación de la vocación universal a la santidad de todos los bautizados, ya no nos atrevemos a hablar de grados de perfección, sino de carismas y de complementariedad en el conjunto del pueblo de Dios. Por eso, al hablar del celibato dentro de las distintas formas de vivir el cristianismo, conlleva un sentido más global de la Iglesia. No hay que confundir la exclusividad del amor con la incapacidad de vinculación afectiva. No es el sentido global de la Iglesia. Es decir, al hablar del celibato, no tenemos que decir el célibe es que no ama a nadie porque ama a Jesús. O como dicen en mi pueblo, las monjas están casadas con Jesús
y los curas con la Virgen María. No estamos hablando de eso, no podemos confundirlo. Una cosa es la afectividad humana, que tú no la tienes que negar como célibe y puedes tener tus amigos y tus amigas, y otra cosa es que no optes por el matrimonio, porque sientes que tu vocación no es esa. Conlleva sabiduría para vivir de la fuente que emana siempre, el amor de Dios, pero atenta a los caminos del Señor y a sus formas de seguir a Jesús, que son siempre imprevisibles. Si el celibato me hace más egoísta, si me aparta de la gente, es un error. Y conlleva también temor, porque no hay que jugar con el corazón, no hay que ser, no me acuerdo ahora cómo se dice la palabra, temerario, no hay que ser temerario, no, que con esto yo puedo, ni con esto ni con nada, como no te lo de Dios, no puedes ni con esto ni con nada en la vida, ¿no? Hay que, no hay que tener miedo al riesgo, pero no hay que jugar con el corazón ni con las cosas de Dios, y el celibato es una cosa de Dios. Y hay que vivirlo con alegría y con generosidad, porque el amor lo renueva todo cada día, sin optimismo fácil, es lo mismo que el matrimonio, ¿no? Digamos, las primeras mieles, pues son los primeros años o los primeros días, depende del punto de vista, pero eso no quiere decir que no haya más amor después, que es que lo hay, porque es más maduro. Hay más amor cuando ha habido conflictos que cuando no los ha habido. Lógicamente, en el celibato igual, ¿no? Bien, pasamos ahora a otro punto. Hemos visto, por tanto, la sociedad. Voy a recordar, porque soy consciente de que voy un poco ligero, de que voy un poco rápido, pero porque no quiero que me falte tiempo. Así que hemos visto punto de partida los textos bíblicos. Conclusión, decíamos, en el Antiguo Testamento y en el periodo intertestamentario es un antivalor. En el Nuevo Testamento se inspira en Jesús. Algunos puntos críticos, los reformadores, ¿no? Uno no puede adherirse a unos mandamientos y pensar que es superior porque los cumple, sino que tiene que adherirse a la persona de Jesucristo, el texto del joven rico. Y acabamos de ver este punto, el mundo actual y la vocación cristiana. Características de nuestro mundo, la revolución sexual, el proyecto de Jesús y el seguimiento, que es lo que acabamos de ver. Vamos a ver ahora estos otros puntos, el 3, el 4 y el 5. Muy bien. Vamos con el tercero. El celibato y las diversas dimensiones de la vida cristiana. Punto de partida. Personalidad y relaciones humanas. Hay una cierta tendencia a subrayar la inmadurez afectiva de los célibes. Por ejemplo, cuando se ironiza sobre la monjita sumisa o el cura autoritario. Por eso es importante que tomemos conciencia de ciertas tendencias que suelen ir unidas a la condición del célibe. No por el hecho de ser célibe uno es autoritario o una monja es sumisa a lo que digan los curas, ¿no? Pero a veces el hecho de ser célibe sí conlleva algunos puntos que no son del todo positivos. ¿Por qué el sacerdote tiende a cierto paternalismo en la relación de ayuda y no se muestra como uno igual? Yo soy consciente, ¿no? No te lo dicen en el seminario, pero parece que uno lo asume, ¿no? Como que uno es más perfecto en la comunidad cristiana que otros. ¿Y por qué va a ser así? Tú sabes más teología, pero experiencia de Dios, la experiencia de Dios la puede tener esa viejecita que no sabe leer ni escribir, ¿no? O ese pobrecito que viene a pedir a la iglesia. Habría que distinguir. Una cosa es saber teología y otra cosa es tener fe. Bien, por eso decimos aquí que a veces, por el hecho de ser célibe, se peca de paternalismo y de superioridad en cualquier relación de ayuda. O en la monja, en la religiosa célibe, prefiere desarrollar la afectividad que cuida y protege antes que una relación de igualdad, ¿no? Donde se muestra también en las religiosas. ¿Por qué el narcisismo?
de necesitar ser el centro o de preocuparnos tanto de nosotros mismos, que a veces ocurre por el hecho de ser célibe. Claro, si tuvieras problemas más gordos, como llevar a casa el pan todos los días, o porque no llegas a fin de mes, o porque tu hijo adolescente se ha metido en un lío de aquí te espero, ¿no? ¿Por qué buscarnos tanto los célibes salvar la imagen, ¿no? No quedar mal. Para enfrentarnos con nuestra afectividad, conviene disponer de ciertos instrumentos de análisis. Uno de ellos es el esquema de la afectividad humana como estructura de relación simétrica o asimétrica. Los ejes en que vivo las relaciones con los demás, unas veces son de igualdad y otras de desigualdad. La dosificación depende precisamente de las tendencias conscientes o inconscientes o incluso de la cultura que uno tenga, ¿no? Yo, Emeterio, ¿no? Lo reconozco abiertamente, ¿no? Pues con la gente de la parroquia o con otros grupos a nivel pastoral, mantengo generalmente una relación asimétrica, como mostrándome superior. Eso no es un error, claro, ¿no? Y sin embargo, con mi Santa Madre, que es ya una ancianita, mantengo una relación también asimétrica, pero al revés. Dice el refrán, en mi pueblo, mi madre manda en mi padre y mi padre manda en mí. Y yo mando en las gallinas cuando el gallo no está allí. Bueno, aparte de la broma, queremos decir que en cualquier relación humana se dan relaciones de igualdad y de desigualdad. Y eso no indica que uno sea inmaduro humanamente o no. Sin caer en psicologismo, lo definitivo de toda relación afectiva, simétrica o asimétrica, da igual que sea así o que sea así, lo importante a salvaguardar es el otro. La percepción del tú en su significación incondicional está más allá de dependencia e independencia, igualdad o desigualdad. Tú puedes ser célibe, te han podido educar de una manera para que te sientas superior, etcétera, pero lo importante es que no caigas en eso, sino que independientemente de que te sientas superior o inferior a los demás, tienes que ver a los demás como hijos de Dios igualito que tú. Igualito que tú. Puedes saber más, puedes estar mejor preparado, puedes tener unas condiciones vitales, perdón, vitales, económicas, superiores a otros. Eso no tiene que ver nada con percibir a los demás como un tú igual que uno mismo. Pertenece pues a la condición humana abrirse al tú en su doble vertiente, desde la indigencia y desde la autonomía. Todos somos hijos de Dios y necesitados de Él, pero también todos somos dignos de desarrollar nuestra personalidad, con independencia y con autonomía. Previamente hemos sido amados. Mi ser entero depende de la experiencia de la gratuidad. Haber sido amado me posibilita ser yo mismo, tener mi espacio individual en el mundo, dirigirme libremente a otro como yo. Esto es claro. Cuando una persona no ha tenido, sobre todo en su infancia, adolescencia, juventud, la experiencia de sentirse amado, luego esto rebosa por algún lado, hace aguas por algún lado, o sintiéndote superior a los demás, o sintiéndote inferior, etc. Y si lo mezclas con el celibato, la bomba puede ser explosiva. ¿Para qué tanto decimos aquí en España comernos el coco, la cabeza? Es verdad, bastaría simplemente amar, pero el amor es lo primero y lo último. No seríamos personas si no hubiéramos conocido el amor, pero lo trágico de nuestra existencia reside en que el amor no proviene de nosotros y muchas veces nos encontramos impotentes para el amor. No poseemos la fuente. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y por ello, hablando del célibe, es necesaria la lucidez en lo psicoafectivo, en el binomio de dependencia y autonomía. Y para esta lucidez hay que tener claro que el celibato es un don.
lo mismo que el matrimonio, es un don, hablando en cristiano. No es un proyecto que yo elijo, sino una vocación que me ha sido dada por Dios de seguir a Jesús, de una manera distinta, ni mejor ni peor. De una manera especial, sí, como lo es especial el que tú estés casado con Margarita o con Felipe, ¿no? La vocación al celibato tiene el riesgo de ser vista como imitación más de cerca de Jesús. Lo peligroso es que se presta a la desmesura de la ilusión. Están tan cerca la conciencia de elección y el fanatismo. Y lo peor de todo es que dentro incluso del cristianismo el celibato ha sido reducido siempre al estatus social. Es más. Ahora en España no, pero hasta hace unos años ser cura pues era ser superior a los demás. Les cuento una anécdota. Yo soy español, soy de un pueblecito del sur de España y de una familia muy pobre, muy pobre. Yo no soy de familia de gente con estudios, ni tampoco de familia de sacerdotes o de religiosas. Mis padres han trabajado siempre en el campo sin tierra propia, siempre trabajando ajeno. Y yo, con 13 años, ya estaba también trabajando ajeno. Lo que pasa es que luego nos esforzamos, pedimos también ayudas al gobierno, unas becas, y pude estudiar, y gracias a Dios, pude estudiar, ¿no? Y por empecinamiento también de mi madre, ¿no? A la que le debo, pues ya veis, ¿no? La vida entera. ¿A qué iba con esto? Ya se me ha ido la onda. Ah, sí, que cuando me ordené de cura, fui al pueblo a decir la primera misa, y recuerdo que iba por la calle, tomado, aquí en España es muy común, el hijo tomado del brazo de la madre o al revés, ¿no? Y me paró una doña del pueblo, de las terratenientes del pueblo, y me preguntó con cierto sarcasmo y cierta ironía que quién era yo, conociéndome de sobra porque en el pueblo somos muy poquitos, somos 1000 habitantes. Y entonces yo le dije el nombre por el que se conoce a mi familia, el mote. El mote de mi familia es Triguero, que son unos pajarillos, que lo llaman así, los trigueros. Soy nieto del triguero. Y me soltó la doña, anda, pero si esto de ser cura no le pertenece a vuestra familia. Entonces yo iba a contestar en las mismas condiciones, es decir, con ira, y sentí aquí, en esta parte, sentí que me hacían así, fuerte, casi hasta el dolor. Era mi madre que me estaba diciendo, cállate y no empieces ahora, que este es un día muy especial. Bueno, con esto iba a que lo del celibato visto como seguimiento de Jesús más de cerca, pero visto también en la comunidad cristiana como un estatus superior a los demás, que es un error, ¿no? Conviene, por tanto, distinguir en el celibato y en otras vocaciones la alianza y la providencia, vocación de alianza y vocación de providencia, con múltiples matices. En ambos casos, lo determinante es la obediencia de fe. La vocación de alianza es experimentada como elección de amor. Inmediatamente, por su nitidez, sirve para caracterizar la vocación carismática del celibato. Su fuerza reside en esa especie de atracción irresistible que produce el espíritu en el corazón del célibe. Es que me siento llamado a ser célibe, y ya está, no por sentirme superior a los demás, ni inferior. Lo mismo que uno se siente llamado a casarse, ¿no? Y la providencia, ¿no? La vocación de providencia es más consciente de las mediaciones. Es decir, soy consciente de que mi vocación al celibato, como mi vocación al matrimonio, pasa siempre por mediaciones. Lo mismo podría optarse por vivir el amor humano en pareja, pero dada la propia historia y el proceso espiritual, uno cree obedecer al Señor al optar por el celibato. Ventaja, que parece más claro, ¿no? He optado por Dios. Desventaja, que el corazón se asienta en una continencia sin espíritu, que parece que es algo propio de uno, que es algo por la propia fuerza de uno, como en todas las vocaciones. Comunidad y vida célibe. Al menos desde el siglo III, la Iglesia conoce la institución de grupos célibes,
La historia muestra una gran variedad de formas de vida en común, pero entre ellas destaca la más significativa la vida en común célibe, los monjes, ¿no? Inspirados por un fundador célibe, un fundador carismático célibe. ¿Qué relación existe entre el celibato y la vida común? Hay correlación entre el amor que vincula a Jesús por la fe y el que vincula a los hermanos espirituales. El despliegue de la relación de alianza con Jesús es el del mismo orden que el despliegue del amor a los hermanos. En ambos casos se trata de amor de caridad. Yo soy célibe y entro en una comunidad cristiana de religiosos célibes también, pero no para no quererlos, sino para quererlos. Desde mi celibato, o estoy en una parroquia, no para estar desgajado, separado de la gente, sino para estar incluso más cerca de la gente. En última instancia, se trata del amor cristiano, amor de Dios y amor del prójimo, inseparables. No se puede decir que yo amo a Dios y luego al prójimo los jueves por la tarde, ¿no? O los viernes. No, es que es lo mismo. O debe ser lo mismo. Tanto el celibato como la vida común son carismas que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia en orden, aquí me he equivocado, a traducir el seguimiento de Jesús en formas de existencia radical. Pero el hecho de que ambos carismas se perciban vocacionalmente inseparables significa dos cosas. Primero, la libertad del espíritu. Segundo, que uno y otro intentan traducir el binomio del amor cristiano, Jesús y su iglesia. Jesús que ama a la iglesia. El célibe que se consagra al Señor se siente llamado a realizar el amor de Dios en una comunidad humana de célibes. Pero también es evidente el carácter extraño que a veces adquieren nuestras relaciones, especialmente en comunidades de religiosos y religiosas. ¿Por qué? Por ejemplo, parece que no nos queremos y a la hora de la verdad nos volcamos con los ancianos y enfermos de las comunidades. ¿Por qué somos tan ideales y asimilamos tan mal las frustraciones? ¿Por qué las relaciones interpersonales son tan formales, pero nos afecta todo tanto en nuestro fuero interno? ¿Por qué somos tan ingenuos en las relaciones humanas si constatamos cada día la dificultad de vivir en común? Celibato y complementariedad en la misión. Me voy a saltar esto porque no quiero alargarme mucho. Pero bueno, se lo resumo. A lo que estamos diciendo aquí es que al hablar del celibato y de cualquier vocación, toda vocación del creyente es radical. La vocación radical de todo creyente es el amor, hasta el extremo. Ese amor es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Este, desde su libertad y contando con las mediaciones históricas, suscita diversos carismas de realización del amor. Por tanto, el amor no se distingue por grados de perfección, según estados de vida, célibe o casado. Por el contrario, el amor siempre conlleva una dinámica de radicalidad. Es así como alcanza su propia perfección de amor. Cuarto, teología y práctica del celibato cristiano. Luces y sombras. Ser célibe es una persona inmadura. El celibato cristiano está configurado por la tensión de indigencia y de plenitud. Cabe vivirlo como un problema, pasarse la vida pendiente de dar la talla, o como un don, hacer de la indigencia un camino de plenitud. Indigencia es el riesgo de la vocación, pero la plenitud del hombre no está en el logro de sus posibilidades, sino en su libertad, en el riesgo que comporta. Indigencia es renunciar al compañero o compañera para quedarse solo. Pero la plenitud no es llenar nuestros vacíos, sino amar saliendo de nosotros mismos. Indigencia es el precio que pagamos. Pero plenitud no es tenerlo todo, sino amar sin calcular. Indigencia es entregar la vida a alguien a quien no vemos. Pero él es el absoluto de nuestras vidas. Indigencia es colgar la vida desde la fe, ¿no? Es tener guindada la vida desde la fe. Pero la plenitud no es asegurar la vida. Indigencia es dedicarse a todos y no estar arraigado en nadie.
pero tal es la plenitud del amor sin fronteras. Ser célibe es una ascética, es una gimnasia del espíritu, es ser más perfecto. La ascética primordial del célibe comienza en su conciencia de pertenencia a Dios, a alguien que es absoluto y que es invisible. La ascética de todo creyente es saber que su vida no depende de uno, sino de Dios. Un amor de estas características desgarra en lo más íntimo a cualquiera. Está hecho el hombre, el ser humano, para encontrar su identidad en relación con el otro, entregándose a un tú de la misma especie, pero ha sido llamado a una alianza con el absoluto. Esto le aísla automáticamente, aunque se empeñe en no ser diferente a los demás y no se refugie en su rol de persona consagrada. La ascética, por tanto, está planteada en la raíz misma de esta vida. Si no vigila constantemente la dinámica de su corazón, terminará por desplazar la fuente que da sentido y que misteriosamente sacia. Sin darse cuenta, querrá ser como todos y no será nadie. ¿Se puede ser célibes sin amar? La mayoría de los célibes descubren su vocación al amor por procesos complejos. Aunque el carisma del celibato haya nacido de la intuición central del amor, para cuando éste llega a ser destino, deben recorrer una historia difícil, en que se mezclan necesidades de todo tipo, psicoafectiva, crisis existenciales, intereses vitales, y muchas veces la solución es el aislamiento. Lo terrible es que el celibato no separa al célibe de nadie, al revés. Ha sido llamado a la soledad de Dios para ser enviado al mundo, condenado a amar, a ser para los demás, a la solidaridad, a compartir. Para realizar esta misión tiene que ser más humano que la mayoría de los humanos, sensible y necesitado como todos, maduro para no proyectar en los demás sus propias necesidades, libre para que su amor sea desinteresado. ¿Cómo se puede desarrollar esta vocación sin caer en yo mando y tú obedeces, ¿no? La estructura piramidal que a veces tenemos en nuestra iglesia. Primero Dios, luego los pastores, luego los servidores y luego las ovejitas. El celibato ha posibilitado a la mujer en la historia occidental uno de sus ámbitos privilegiados de promoción, pero igualmente el celibato de los clérigos, excluyendo a las mujeres de la ordenación, ha sido una de las armas privilegiadas para mantener el poder en manos de los varones. Imaginemos que sea al revés. ¿Qué ocurriría si las cosas fueran diferentes? Si hubiera una mayor igualdad entre todos los miembros de las comunidades cristianas y no existiesen esos conflictos de poder. Sería diferente sin más. En todo caso, el cambio es necesario. Lo que parece monstruoso es que los que poseemos el poder recurramos a la ideología para mantenerlo, precisamente porque el ministerio jerárquico, el clero, en la Iglesia es servicio. Debe buscar al máximo la participación de todos, lo cual evidentemente exige un camino largo de cambio de mentalidad, de comportamientos, de estructuras. ¿Estamos preparados, o al menos dispuestos los clérigos célibes? Y último punto, celibato y sentido de la vida. Realmente lo que importa es tener un corazón bueno, que no juzga, que perdona. Amar al prójimo, sí, por encima de uno mismo, con medida colmada y rebosante. Porque no hay dos amores, el de Dios y el del prójimo, sino uno solo, cuya fuente es nuestro Dios. Porque aunque el amor es nuestra certeza, no es nuestro sistema de seguridad. La sin medida del amor de Dios solo quiere humildad por parte del vocacionado, sea célibe o sea casado. ¿Por qué crees que has sido elegido para el celibato? Para ser arrojado como presa a la voracidad de los hombres que sufren. Ellos te juzgan sobre el amor. Cuando un día te encuentres en la presencia del amor, no intentes defenderte, muestra tu corazón al desnudo, vaciado de sentimientos porque ha amado hasta el agotamiento, lleno de nombres, rostros de una humanidad doliente, frágil y confiado porque lo conoces. No te preocupes, aunque tu conciencia te condene por no haber amado suficientemente, siempre es así. Él
es más grande que tu conciencia y lo sabe todo. Como decía Pedro Casaldáliga, al final del camino me dirán, ¿has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Muchas gracias a todos por la atención.